Conectas Podcast. Acabo de firmar el decreto de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas tengan todo el respaldo político y legal en su accionar. Hago un llamado a la ciudadanía, ya que esta lucha es de todos. Nosotros no vamos a negociar con terroristas, ni descansaremos hasta devolverle la paz a todos los ecuatorianos. El 9 de enero, solo un día después de este anuncio del presidente Daniel Noboa, un ataque en vivo a un canal de televisión puso al Ecuador en los ojos del mundo. Noboa no ha sido el único en tomar medidas excepcionales ante la escalada de violencia. En Latinoamérica, algunos líderes están decididos a aplicar mano dura sin importar su costo para la sociedad. Hoy en Tenemos que Hablar, ¿puede un país vivir en estado de excepción? Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que Hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Comenzamos hablando de Ecuador porque atraviesa un momento de violencia muy complejo. Los ataques de grupos armados del narcotráfico han llevado al presidente a decretar el estado de excepción, una figura que permite al gobierno medidas extraordinarias que, mal usadas, pueden poner en peligro los derechos de la ciudadanía. Pero también en Centroamérica se han encendido las alarmas por la posibilidad de que el control armado de las fuerzas de seguridad afecte los valores democráticos, sin que esto, por otra parte, realmente logre efectos de fondo y a largo plazo contra el crimen organizado. Para hablar de este tema nos acompaña hoy Fabiola Chambi, editora de Conectas. Bienvenida, Fabiola. Hola Mauricio, gracias por el espacio. Hay mucho para conversar y claro, escuchar a expertos que nos ayudarán a dimensionar mejor lo que se está viviendo en los países vecinos. Todos miramos Ecuador ahora, pero no hay que olvidar que esta crisis no es reciente de ninguna manera. Este país arrastra problemas estructurales desde hace años ante la indiferencia o la tolerancia de los gobiernos y todo le ha terminado por estallar en las manos a un presidente débil como Noboa. Y si algo tiene claro Noboa es que las medidas que tome deben ser radicales, a un nivel que puedan responder a esta escalada de violencia. Por eso, luego del estado de excepción, decretó el conflicto armado interno, un mecanismo que no se había aplicado antes en ese país y que además le permitió identificar a 22 grupos criminales a los cuales calificó como organizaciones terroristas transnacionales y objetivo de operaciones militares. Pero todo esto llegó después de un hecho aterrador. Todos vimos cómo unos encapuchados armados se tomaron en vivo las instalaciones de TC Televisión, uno de los medios más importantes de Guayaquil. Que se vaya la policía, que se vaya la policía, que se vaya la policía. Y lamentablemente lo que ocurrió después fue más caótico. La violencia desatada en las calles, la gente tratando de resguardarse ante el terror del secuestro o enfrentamientos armados. Cosas muy difíciles de ver. Y recordar además esos videos que circularon en todas las plataformas. Pero la pregunta está ahí. ¿Cómo se llegó a este punto? ¿Cómo un país considerado un destino turístico de ensueño hasta hace pocos años está sumergido ahora en la crisis que estamos viendo? Le pregunté a Rudy Hidalgo, doctora de leyes y directora de la ONG Participación Ciudadana. La justicia infiltrada genera impunidad, que es lo que esta gente quiere y necesita para seguir operando. Entonces, desde hace algunos años atrás lo hemos visto. Veíamos con estupor que había aprendimientos o apresamientos de gente que se sabía que estaba relacionada con este tipo de actividades y simplemente era gente que a los 15 días salía, o gente que se les ponía medidas sustitutivas, iban a sus casas a seguir delinquiendo y después se desaparecían. Y eso ha ido generando una cadena de consecuencias nefastas para la sociedad. Y nefastas por un lado porque se ha generado un estado de impunidad y nefastas también por el otro lado porque se ha ido recrudeciendo y fortaleciendo la inseguridad. Pero eso de aplicar medidas como el estado de excepción, ¿sí ha logrado algo en concreto en Ecuador? Sí, Mauricio. Según cifras oficiales, al 16 de enero autoridades informaron que se incautaron más de 1.300 armas de todo tipo, balas, explosivos, 5 toneladas de droga, y solo en la primera semana de declaratoria de conflicto armado interno, 1.753 personas fueron detenidas, de las cuales 158 quedaron arrestadas por presunto terrorismo. Esas son las cifras. Pero durante los operativos también se abatió a 5 presuntos miembros de bandas y 2 policías fueron asesinados.
Bueno, pero ¿qué puede venir de todo esto? ¿Hasta qué punto el estado de excepción y la declaratoria de conflicto armado interno solucionan por sí solos la amenaza criminal? Para hablar de esto hicimos contacto con Arturo Torres, director del medio Código Vidrio y miembro del Hub de Conectas. Hola Arturo, ¿cómo estás? Hola Mauricio, qué gusto saludarte. Arturo, ¿cómo están viviendo los ecuatorianos este momento y qué podría pasar luego de los 2 meses que tendrá de vigencia el estado de excepción? Bueno, en medio de la declaratoria del conflicto armado interno, lo que se viene es la capacidad que tenga el gobierno para articular acciones mucho más concretas para atender el área social, económica, de trabajo, que es como son las causas estructurales de que muchas de las bandas se han empoderado, sobre todo en los sectores más marginales de Guayaquil y de Esmeraldas. Entonces, recuperar esas zonas para que los jóvenes y los muchachos que están y los adolescentes que son parte de las bandas, que son empleadas, que son parte de estas organizaciones, puedan realmente tener una alternativa. Aprovechando esta ofensiva militar, tienen que venir acciones sucesivas para mediano y largo plazo. Mil gracias, Arturo. Hasta pronto, Mauricio. Saludos desde Ecuador. Volviendo contigo, Fabiola. Ecuador no es el único país gobernado con una medida excepcional. De hecho, desde el 27 de marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele se ha valido de ese recurso en El Salvador para su famosa guerra contra las pandillas. Así es, Mauricio. El Salvador recientemente aprobó su prórroga número 22 del régimen de excepción. Ahora irá hasta el 10 de febrero, porque el gobierno justifica que aún permanecen pandilleros y sus cabecillas en libertad, y suspender la medida sería un retroceso, eso es lo que dicen. Hasta ahora, según sus datos oficiales, ha logrado la captura de más de 75.100 supuestos pandilleros. En todo caso, hay que mencionar que la mayoría de la población respalda la medida. Hace poco veía una encuesta de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, en la que un 97,7% de los entrevistados decían que la delincuencia disminuyó, y de ese porcentaje el 68,7% lo atribuyó al régimen de excepción. Es innegable el respaldo y la popularidad de Bukele, que de hecho va a su segundo mandato, con un triunfo casi seguro. Aunque la Constitución lo prohíbe, eso hay que decirlo. Pero también es importante el trabajo de seguimiento, documentación y recolección de denuncias que están haciendo organizaciones de derechos humanos, que ven graves vulneraciones de derechos en este estado de excepción. Por ejemplo, la ONG Cristósal informó que hasta el 9 de enero se reportaron unas 3.695 presuntas víctimas de detenciones arbitrarias. Esos son los datos que ponen en evidencia los enormes riesgos del estado de excepción. ¿En qué punto esa herramienta constitucional comienza a volverse antidemocrática? Para entender esto es preciso revisar la regulación internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los que se reconoce la aplicación de estas medidas. Así me lo explicó desde Londres Eduard Pérez, abogado experto en Derecho Internacional y Derechos Humanos, pero además se refirió a estos riesgos que tú cuestionabas, Mauricio. Toca pensar si ese estado de excepción está logrando el objetivo y toca pensar si esa es la medida adecuada o si más bien se tendrían que adoptar otro tipo de medidas en ese sentido. En el propio caso salvadoreño, que se habla mucho de que ha sido efectiva la medida del estado de excepción, pues dado que existe una percepción de más seguridad, eso puede ser cierto, pero la pregunta es si las violaciones de derechos humanos que se han perpetrado en ese sentido las justifican. ¿Cuál es el límite que se pone al Estado en esos momentos? Porque al final, cuando hablamos de estados de excepción, lo que estamos hablando es, vamos a levantar los límites, vamos a tratar de evitarnos los límites. Y eso es lo que termina favoreciendo más daños colaterales de los objetivos que se terminan alcanzando o no. Es muy contundente este experto al explicar esos riesgos. Pero también tenemos a Honduras, otro país en estado de excepción desde hace más de un año. Y allá algunos organismos internacionales ya han cuestionado los resultados. Aunque tenga gran respaldo, el modelo Bukele no debería replicarse porque, como dices, los resultados no necesariamente van a ser los mismos, las realidades son diferentes. Y a esto precisamente hace referencia a Napoleón Campos, especialista en relaciones internacionales, integración regional y migraciones. Se invocan estas figuras para no quebrar con la Constitución.
A mí me preocupa cuando se habla del camino del Salvador o el plan Bukele, porque tengo mis dudas exactamente qué se está entendiendo, porque tenemos claro en El Salvador que el haber invocado, de hecho se sigue un mes más y habrán aquí elecciones bajo un clima absolutamente inconstitucional, bajo estado de excepción, que a su vez su misma invocación y su misma refrenda mensual ya es inconstitucional. Entonces hay un punto básico de los estados de excepción en la práctica política, de políticas públicas, en la práctica de seguridad ciudadana, de seguridad pública, deben de darse todas las acciones del Estado. ¿Y cómo ha funcionado este modelo Bukele en Honduras? Según un informe del proyecto de localización de conflictos armados y datos de sucesos publicado en diciembre de 2023, el estado de emergencia del país centroamericano ha dado resultados desiguales y la violencia contra la población civil no ha disminuido, así dice el informe. Por otro lado, el medio especializado Inside Crime también reportó que 6 meses después del inicio del estado de emergencia, habían aparecido al menos 2 nuevos grupos dedicados a la extorsión y apenas 19 personas condenadas por ese delito. Ese dato que acabas de mencionar resulta muy contundente, sobre todo si se combina, como en el caso de El Salvador, con la cantidad de personas injustamente encarceladas por tiempo indefinido y sin un apropiado derecho a la defensa. Cuando sucedió lo de Ecuador, fue inevitable vernos un poco en ese espejo y preguntarnos cuán cerca estamos de llegar a ese punto. Pero también, ¿cómo podríamos hacer frente a un estallido de criminalidad y violencia que es cada vez más latente en la región? El estado de excepción que mantienen estos 3 países se da en circunstancias diferentes, pero con el riesgo de que esa excepción se vuelva la normalidad y se menoscaben fácilmente los valores democráticos. Muchos aprueban el control armado, pero creo que más que eso, siempre preferiremos transitar por una calle sin miedo y en libertad. Muchas gracias, Fabiola. Gracias a ti, Mauricio, y hasta la próxima. Y a quienes nos escucharon, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.